Este, bueno, terminando el mes, la verdad que los niños han tenido su debido festejo en el merendero, la otra semana con el festival y hoy en Simón Bolívar. Vi las fotos, Adriana me contó, me mandó un informe como de 3 hojas de todo lo que pasó. Así que desde la hora que comenzó hasta la hora que terminaron todos, ¿eh? Y ese fue el resumen. Vamos a aprovechar a hablar de ella ahora que no está presente. Así que bueno, a la distancia lo disfruté con ustedes y qué lindo es poder terminar el domingo fundido, esperando que llegue el lunes para descansar, y con la satisfacción del deber cumplido. Así que gracias a Dios por los hermanos que estuvieron sirviendo en todas estas actividades. Les mando saludos de parte de Ceci, que se encuentra todavía convaleciente, pero bien, sin complicaciones, gracias a Dios. Así que todo bien. Bueno, allí están los muchachos, lo veo demasiado concentrados en el monitor. ¿Pudieron abrir? ¿Pudiste descargar el PDF? ¿Lo podemos abrir? Ahí está, muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar con el desarrollo del estudio, quiero saber si saben qué es esto. Así, tienen que mirar así a vuelo de pájaro y decirme qué significa. Por ejemplo, Camila ya se está agarrando la cabeza. ¿Eh? Alma hizo, no se metió los dedos en el enchufe. ¿Eh? ¿Qué puede ser esto? ¿Un qué? Una misionera, bueno, muy bien. Mary Jones, Mary Jones. ¿Pero qué es en general? ¿Qué puede venir después de esto? ¿Un qué? Un libreto de una obra de teatro. Muy bien, ahí José se ríe. Una risa nerviosa tiene José porque ya sabe, ya sabe lo que se espera. Bueno, muy bien. La verdad que con el desarrollo y las presentaciones de la obra de teatro de Amy Carmichael, ¿sí? Hemos descubierto muchos dones, muchos talentos, ¿sí? Yo me quedé sorprendido con el libreto, la escenografía, las músicas, tremendo fue, ¿eh? Y ya copamos todo el Nordeste porque gracias a Dios pudimos presentarla también en Corrientes y en Chaco. Así que este es un nuevo desafío que nos trae el equipo de trabajo y que es uno de los dos pilares que en esta congregación estamos intentando construir. Uno de ellos es poder avanzar y aprender cómo vivir en santidad, y el segundo es poder cumplir con la misión que Dios nos dio de ser estacas, es decir, marcar firmeza en el lugar donde Dios nos puso, pero también ser sogas, es decir, extendernos hacia otros lados y sostener a los que van. ¿Recuerdan? Entonces, una forma de hacerlo, un recurso que hemos encontrado es el poder presentar una obra de teatro que movilice, que motive, que tenga que ver con todo lo que es la extensión de la obra de Dios. Y se viene entonces el segundo especial, que será la historia de la señorita Mary Jones. ¿Qué podés hacer con todo esto? Bueno, podés anotarte en el grupo de trabajo de WhatsApp, ¿sí? Va a haber mucho trabajo. Vos decís, no sé cantar, no sé actuar, no importa. Hay trabajo para todos los talentos y todos los gustos y todas las disponibilidades, ¿sí? Porque a veces uno quiere pero no puede, ¿sí? Entonces se anotan conmigo los que todavía no están incorporados al grupo de WhatsApp para que puedan tener la oportunidad de saber qué se está haciendo y de aportar y colaborar en todo cuanto les sea posible. Y bueno, resérvense para los ensayos también, va a haber ensayos de música, de actuación, así que esta semana arrancamos con todo, con esa actividad. ¿Por qué? ¿Por qué arrancamos con todo? Porque ya tenemos fecha de presentación, ¿eh? Ya tenemos fecha de presentación que va a tener, si Dios quiere, 2 estrenos, ¿sí? Uno va a ser el estreno local, que será el domingo 29 de septiembre. ¿Eh? ¿Por qué tiene que ser el domingo 29 de septiembre? Porque septiembre
tradicionalmente se celebra como el mes de la Biblia, y la historia de Mary Jones tiene que ver mucho con la Biblia. Entonces, antes de que termine septiembre, hay que presentar la obra como sea, ¿eh? Entonces, bueno, ahí tenemos solamente 3, 4 domingos, 3, 4 semanas para ensayar. Y si Dios quiere y si el elenco puede, porque esto ya es más complejo, les cuento que el viernes 11 de octubre tendremos el primer picnic de la familia NEA para Cristo, ¿eh? Y ustedes estarán diciendo, ¿qué picó NEA para Cristo? Bueno, la mayoría de ustedes no tienen ni idea qué es esto, porque hasta ahora ha sido un proyecto que lo hemos llevado adelante desde el liderazgo y desde el trabajo pastoral. Desde el 2018 trabajamos procurando conectar, interactuar y asociarnos, tener comunión con iglesias del Nordeste, fundamentalmente de Chaco y de Corrientes. Hemos intentado también con Misiones, pero por las distancias no hemos tenido eco, ¿sí? Pero con Chaco y Corrientes tenemos ahí una comunión de más o menos unas 10 iglesias que, como les dije, hasta ahora ha sido a nivel pastoral, ¿sí? Nos reunimos cada 2 o 3 meses y ahí haciendo un trabajo muy lento porque no es sencillo, ya todos en las iglesias tenemos nuestras cosas y agregar algo más para hacer se complica. Acá habemos gente de sobra, ¿sí? O hay gente de sobra, o sea, de más, se puede ir cualquiera de nosotros y el culto y los programas continúan. Pero en otras iglesias se va el pastor y quedan sin el que toca la guitarra, sin el que predica y sin el que dirige, ¿sí? Entonces, esto ha hecho que el trabajo sea un poco lento, pero gracias a Dios hemos podido progresar y queremos dar así como un puntapié inicial para que todas las congregaciones representadas participen. Y bueno, en esta ocasión una iglesia en Basail, Chaco, que queda ahí unos 40 kilómetros al sur de Resistencia, nos recibirá para tener una prueba piloto, una jornada extendida. El viernes 11 de octubre, si no nos equivocamos en la agenda, va a ser el feriado puente turístico, ¿eh? Así que todos ustedes ya por favor vayan viendo, sé que muchos les será difícil, pero todos los que puedan ir reservando esta fecha y viendo la posibilidad de organizarse familiarmente, laboralmente, económicamente, para poder viajar a Basail y poder compartir, idealmente como sucedió cuando fuimos a Corrientes y a Chaco, ¿sí? Que terminamos yendo unas 25 personas. Así que esperemos Dios mediante poder llegar a ese número. Y si el elenco puede viajar, entonces ya le mandamos, hazme un instrumento ahí para todos los correntinos y los chaqueños que queden con la boca así acá y que digan, wow. Muy bien, ¿está? Así que estos son anuncios importantes que quería compartir con ustedes. Con la ayuda del Señor vamos a avanzar en nuestro estudio, nuestra serie del día de hoy, que le hemos titulado Hacer el bien, porque indudablemente si hay algo que el creyente en Cristo puede y debe hacer es hacer el bien, ¿sí? Y mucho más de lo que podría hacer alguien que no es creyente. Recordemos la palabra del Señor, ¿no? Que si los incrédulos hacen cosas buenas, bueno, cuánto más nosotros, ¿no es cierto? Entonces la Biblia dice, allí, siguiente por favor, que nosotros somos seres libres con una libertad especial, que es con la que Cristo nos hizo libres, y que por lo tanto no tenemos por qué estar sujetos a ningún tipo de esclavitud, ¿sí? Entonces, esta libertad con que Cristo nos hizo libres nos habilita, nos facilita la posibilidad de hacer el bien, ¿eh? Pero antes de avanzar en los aspectos prácticos, como trato de hacer siempre, vamos a ver un tema que tiene un aspecto más teórico, más teológico, pero que considero que es muy importante que lo podamos tratar, ¿sí? Aquí hay gente que tiene ya algunas cuantas lecturas hechas de la Biblia, entonces espero que esto les resulte interesante y enriquecedor, sobre todo.
Y aquellos que están comenzando a leer la palabra de Dios, bueno, que cuando lleguen a este pasaje bíblico que hoy vamos a abordar, lo puedan leer ya de primera mano con un concepto claro sobre el mismo, ¿sí? Respecto a la libertad, de la cual hemos hablado muchas veces, podemos ver que en la palabra de Dios hay diferentes metáforas para comprender mejor de qué tipo de esclavitud Dios nos sacó y cómo quiere que vivamos en libertad, ¿sí? Entonces, hoy vamos a estar repasando, porque ya en algún momento lo hemos considerado, hoy le vamos a dar así un lugar un poco más central en el estudio. Vamos a ver una metáfora bíblica que nos va a permitir comprender mejor de qué tipo de esclavitud Dios nos sacó y cómo quiere que vivamos en libertad. Y, como les dije, vamos a comprender mejor o más profundamente este pasaje bíblico que, leído por arriba, puede generar alguna confusión. La metáfora es la metáfora de la viuda, ¿eh? La viuda, ¿está? Ya hay un par me miran diciendo, ¿dónde? Fíjense, vamos a ir a Romanos capítulo 7. Si vos tenés tu Biblia, querés mirar ahí, querés subrayar, querés marcar, sería conveniente. Y para el resto, lo vamos a leer desde la pantalla, ¿sí? Entonces, vamos a leer los primeros versículos de Romanos 7 que dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada, y acá empieza la metáfora, ¿sí? ¿De quién va a hablar? De una mujer casada, ¿está? Está sujeta por la ley, ¿a quién? Al marido. ¿Cuándo? Mientras éste vive, ¿sí? Pero si el marido muere, ella, ¿cómo queda? Libre. La viuda, ¿sí? Porque si murió el marido, quedó viuda. La viuda queda libre de la ley del marido. ¿Estamos hasta ahí? Una mujer que se casa con un marido que fallece y la mujer queda viuda y queda libre ¿de qué? De la ley ¿de quién? Del marido, de la ley del matrimonio. Sencillo, ¿no es cierto? Seguimos. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿qué está haciendo? Es adulterio, ¿no? Si una mujer está casada y tiene otro hombre, eso se llama adulterio. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. ¿De qué ley? De la ley del matrimonio y de la infracción de la ley que sería adulterio, y por lo tanto, ¿qué puede hacer? ¿Puede casarse con otro hombre? ¿Sí o no? Sí, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Estamos hasta acá? ¿Fácil o difícil? Hasta acá. ¿Fácil? ¿Sí? Así también vosotros, recuerden que esto es una metáfora, es una ilustración, ¿sí? Que nos va a hablar de otra cosa. Por eso ahora Pablo le habla ¿a quién? A todo el auditorio, hombres, mujeres, a todos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿De qué ley hemos muerto o a qué ley hemos muerto? ¿Está la metáfora? ¿Sí? Vamos a resumir o vamos a repasar lo que ya dijimos. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. ¿A quién está sujeta la mujer? A la ley del matrimonio del marido. Recordemos que, sobre todo en esa cultura, estar casada implicaba una serie de obligaciones, bueno, similares a las que existen hoy en día, aunque nuestras leyes en algunas cosas son más flexibles,
pero en ese entonces las leyes civiles ataban muchísimo a la mujer a su padre cuando eran solteras y a su esposo cuando eran casadas, ¿sí? Entonces, esa sujeción, esa subordinación, esa obligación que tenía la mujer, la tenía mientras estaba casada y mientras el marido estaba vivo, ¿sí? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Quién queda libre? La mujer, ¿sí? Que ahora es una viuda, ¿sí? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si quiere unirse a otro marido no será adúltera. ¿De qué queda libre la viuda? ¿Eh? Del compromiso con el marido, de las obligaciones con el marido, del marido. Queda libre porque el marido murió. ¿Eh? Sí, vuelve al padre. Pero acá no habla de eso, así que para no complejizarlo, el énfasis está puesta en ¿qué? En la libertad. Está hablando de la libertad y está usando una metáfora, ¿no? Entonces, siguiente, no, ¿te pasaste una, Nerito? No, para atrás. Para atrás. Otro. Ahí está. Adelante. Ahí está, gracias. Una esposa que está sujeta por ley, subordinada por ley. ¿Qué ley? La ley del matrimonio y las exigencias que había para las esposas. ¿Está? ¿Sí? A un marido. El marido muere, la mujer queda libre. ¿Libre de qué? Libre de la sujeción al marido. Con la viudez ya no aplica la ley del matrimonio ni la de la subordinación. ¿A quién? A ese marido, ¿no? ¿Y qué podría hacer ella? Casarse con otro. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende, no? Bueno, tiene que tener en mente todo eso. ¿Por qué? Porque ahora viene la aplicación de la metáfora o de la ilustración. Así también vosotros. Pregunta, ¿quiénes seríamos nosotros en la metáfora? La mujer que enviudó, la esposa, que tenía un marido, el marido murió, quedó viuda, quedó libre y se casó de vuelta. ¿Está? Por eso dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿A la ley de quién? ¿Quién es el pecado? Es el marido que teníamos. ¿Por qué decimos que el pecado era el marido que teníamos? Porque estábamos subordinados, sujetos, atados a la voluntad de ese. ¿Sí? A la voluntad de ese. ¿Sí? Sin embargo, ese marido murió. Murió. ¿Por qué murió? Porque el pecado y la muerte murieron para nosotros. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hicimos? Quedando libre de la ley de ese marido que murió. ¿Qué pudimos hacer? Volver a casarnos. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Sí? ¿Y de quién somos ahora? Somos de Él, es nuestro nuevo esposo. ¿Sí? Es una metáfora. ¿Sí? Es una metáfora. Por eso dice, habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo, o Cristo pagó por eso, para que seáis de otro. ¿De quién? Te lo dice ahí. Del que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Cristo, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Quién es nuestro nuevo esposo? Cristo. ¿Quién era nuestro antiguo marido? Fíjate. ¿Quién era tu antiguo marido? Aquel a quien estabas subordinada. Esto está en femenino, pero aplica para cualquiera de nosotros individualmente, ¿no? Metafóricamente, cualquiera de nosotros sería una mujer casada con alguien que nos subyugaba, nos subordinaba, nos ataba,
pero hemos muerto, esa persona ha muerto para nosotros y estamos libres para tener un nuevo esposo, ¿sí? Aquel a quien estaba subordinada, sujeta y de quien no podías divorciarte por ningún medio. Claro, tenía que morir del vago, ¿sí? Para poder quedar viudas, libres para tomar otro esposo. Una ley nos obligaba a estar bajo su dominio. En la metáfora, la ley del matrimonio ata a la mujer a su marido. En la práctica, la ley del pecado nos ata a nuestro marido, que era el pecado y la muerte. ¿Sí? Y el Señor dijo, ¿cuánto vale la libertad? Y lo pagó con su propia vida. ¿Sí? Sigue el pasaje. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevándonos fruto para muerte. ¿Qué ley? ¿Qué ley? La ley del pecado y la muerte que nos tenía casados. ¿Está? Casados con él. Con ese, casados, eso. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿De qué ley? Del pecado y de las obligaciones que nosotros teníamos hacia el pecado y el pecado para nosotros. Estamos libres de ese matrimonio. ¿Entendés? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Y ahora qué? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí? Entonces las preguntas que ya hicimos, ¿de qué ley habla acá? De la ley del pecado y de la muerte, de la ley matrimonial que nos tenía casados con el pecado y la muerte. ¿Sí? Morimos a eso. ¿Está? Morimos a eso y estamos casados con Cristo. Fíjate, lo dice en el capítulo siguiente, porque esto va desde el Romanos 6 a Romanos 8. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de quién? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿con quién estábamos casados, atados, subordinados? La convivencia obligatoria con quién era, con el pecado y con la muerte. Eso murió para nosotros. Hemos sido hechos libres y ahora podemos tener un nuevo matrimonio con Cristo. En resumen, enviudamos. Nuestro antiguo marido, el pecado, a quien estábamos sujetos, subordinados y obligados a convivir, ha muerto para nosotros. ¿Sí? Ninguna ley, ¿qué ley? Del matrimonio nos obliga a obedecerle. No estamos obligados a obedecerle. ¿Sí? Enviudamos y estamos libres del dominio del pecado para unirnos a un nuevo amor. ¿Sí? En otras palabras, le entregamos toda nuestra voluntad a un amor libre, el pecado. Tan libre era ese amor con el pecado que nos esclavizó. El príncipe azul se transformó en nuestro carcelero y nos ahogó con su régimen. En Cristo nuestra liberación fue comprada. Y ahora somos libres. ¿De qué? Del poder del pecado. Ya no tiene más poder sobre nosotros. ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer? Podemos caminar la verdadera libertad. Por Cristo, con Cristo, en Cristo y para Cristo. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces cuando releas el pasaje, ten en cuenta de qué ley se está hablando, quién es el marido, quién es el que muere, y quién está muerto para nosotros. ¿Está? Muy bien. Entonces, vemos que hay una conexión entre la libertad y los mandamientos. ¿Recuerdan? Hablamos de esto en algún momento y habíamos
planteado y mostrado así en un análisis somero de los pasajes bíblicos que mientras más mandamientos una persona tenía, era considerada un ser más, ¿qué? Más libre. Mientras más obligaciones Dios pone sobre una persona, esa persona es considerada más libre. ¿Por qué? Porque va a andar en mayor rectitud, gracias hermano, muy amable, va a andar en mayor rectitud, se va a equivocar menos y va a poder progresar más en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. No sea cosa que habiendo Cristo pagado el precio para ser rescatados de nuestro antiguo marido, nosotros dejemos al Señor en el living y nos vayamos por la puerta de atrás otra vez a buscar a nuestro antiguo marido. Ha muerto, ¿sí? Ha muerto para nosotros y no tenemos más nada que hacer con él. Pero sí podemos vivir esta libertad buscando sus mandamientos. ¿Qué conexión puede haber entre los mandamientos de Dios y la libertad? Bueno, podemos encontrar una conexión en la misma palabra, en el mismo vocablo. Observen, hay un pasaje, un versículo en Éxodo que dice así: las tablas, recuerdan que las tablas, las primeras tablas que recibió Moisés con los 10 mandamientos, que es como una síntesis de todas las instrucciones de Dios, esas tablas, ¿quién las escribió? Las escribió Dios. Después Moisés las rompió y tuvo que escribir las nuevas. Pero técnicamente el primero en recibir una tablet con datos desde la nube fue Moisés. Tremendo, ¿no? La primer tablet la tuvo Moisés. Y dice así: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. Tremendo, ¿no? Eso. La palabra grabada, de escrito, grabada, en hebreo se escribe con estas 3 letras, ¿sí? La H, la R y la T. Y hay una particularidad, ustedes saben que el idioma hebreo, la lengua hebrea, originalmente se escribía sin vocales, ¿sí? Y vos podías poner las vocales y armaba las palabras. ¿Se acuerdan que alguna vez hicimos un ejercicio que si yo escribiera acá en castellano una palabra solo con las consonantes, ustedes las podrían leer sin problema? Porque una vez que vos dominás el lenguaje, ya no necesitas las vocales, ¿sí? Entonces ellos hacían eso. Pero a la vez habría un amplio abanico para combinar cosas, porque cambiando las vocales cambiaba el significado de la palabra, pero a la vez seguía habiendo una conexión porque eran las mismas consonantes, ¿sí? Entonces, fíjate, la palabra grabar y la palabra libertad, la palabra grabar y la palabra libertad se escriben con las mismas consonantes y solo cambian las vocales. Entonces, decían los maestros desde tiempo muy antiguo, Harut sería grabada, ¿no? Y Gerut sería libertad. Y ellos decían, cuando leas este versículo, no leas Harut, lee Gerut. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas, Harut. Y la escritura era escritura de Dios, libertad sobre tablas. ¿Se entiende el mensaje? Las palabras de Dios, los mandamientos de Dios son libertad para el creyente. No es una carga, no es una molestia, no es un peso, no es un límite, no es un obstáculo, no es una barrera, es libertad para el creyente. Por eso, como lo vimos anteriormente, el salmista decía, andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. En todos estos 2 años hemos intentado avanzar en conocer estas instrucciones de Dios, que como hemos visto nos van a permitir distinguirnos. Si podemos distinguir a un oriental por cómo saluda, o podemos
simplemente por una bebida como un mate saber que esa persona viene de Sudamérica, ¿cómo no nos vamos a poder distinguir ante el mundo por nuestra conducta, ¿no? Y esa conducta Dios la ha dejado a través de lo que en tu Biblia vas a leer como los estatutos o los decretos de Dios, que es el conjunto de procedimientos y de promesas, de instrucciones que Dios nos ha dejado. Hoy vamos a ver, en los próximos minutos, algunas de estas instrucciones para hacer el bien. Algunas ya las vimos, así que va a ser un repaso. Algunas instrucciones para hacer el bien a mis hermanos, ¿sí? Recuerden que esto siempre apunta principalmente a nuestro comportamiento entre creyentes. Se puede aplicar hacia afuera también, pero principalmente está planteado para la interacción entre los creyentes. Entonces, el pasaje que vamos a leer está en Levítico, capítulo 19, en los siguientes versículos, del 16 al 18. Observen, dice así: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. ¿Sí? Bueno, vamos a quedarnos en estas instrucciones que la mayoría están descritas en negativo, ¿no? Algo que no hay que hacer, pero al no hacer esto vamos a estar haciendo un bien a nuestros hermanos. Vamos con la primera, ¿sí? ¿Cuál es la primera? No andarás chismeando. Entonces, bueno, fui al diccionario, al Mataburro, para ver qué hay detrás de esta palabra chismear, chismosear, chismoso, chismeta, o como le querramos decir aquí. La palabra chismoso está relacionado, fíjate, con un mercader, un comerciante o un traficante. Ahí cuando vi en el diccionario traficante, viste, me impactó, ¿no? Cómo uno puede comerciar o traficar con ¿qué? Con lo que uno lleva, ¿no? O trae. Lleva y trae, comercia, lleva y trae. Y hay como un interés ahí, ¿no? Y paralelamente a eso, relaciona la idea de traficar con lo que uno lleva, lo relaciona con el atentar contra la vida de alguien. A tal punto que podríamos decir la calumnia, porque hablamos de tráfico de sustancias prohibidas, ¿no? La calumnia es como una especie de homicidio. ¿Por qué será esto? Porque cuando uno calumnia a alguien, es decir, trafica, comercia, lleva cosas que no son ciertas, lo primero que haces es poner en tu boca el nombre de esa persona, ¿no? Y detrás del nombre de esa persona, sobre todo en la cosmovisión bíblica, está la fama de esa persona, el renombre de esa persona, la reputación de esa persona, es decir, la persona misma. ¿Sí? La persona misma. Entonces, ya poner en nuestros labios el nombre de alguien es tomar la vida de esa persona. Ya la tenés en tu mano. ¿Qué vas a hacer con la vida de esa persona que la tenés en tu mano cuando dijiste su nombre? ¿No? Y ahí en más uno puede optar. Si uno trafica, comercia, lleva y trae cosas que no son ciertas o que son ciertas y están dichas fuera de contexto, fuera de lugar, atenta contra la vida de esa persona, ¿sí? Y por lo menos según el panorama que se presenta acá, eso es como una tentativa, un intento de homicidio, ¿sí? Fíjense que el Señor Jesús también habló de esto, Oíste que fue dicho, no matarás. Está hablando de matar, ¿sí? Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo,
Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. La palabra necio, decirle a alguien necio, en ese tiempo era como decirle a alguien: vos no pertenecés acá, no tenés parte ni herencia con nosotros, ¿sí? Era, como decía mi abuela, hacerle la cruz como al diablo, decía la vieja, ¿viste? Y te mataba. Te hice la cruz como al diablo y ya no te dirigía más la palabra. Así es esto, y fíjate, ¿no? Es algo que por ahí uno puede hacer en el corazón o decir meras palabras, pero el Señor Jesús, al igual que el pasaje de Levítico, lo pone en la categoría homicidio, ¿no? Categoría homicidio. Es tremendo la responsabilidad que Dios nos da cuando hablamos de alguien para destruir su nombre, su fama, su reputación, en síntesis, destruir a la persona misma. Como habrán notado ustedes, este versículo termina diciendo el Señor: yo estoy acá, ¿viste? En síntesis, podríamos decir que Dios mismo se interpone su nombre entre el traficante y la víctima, ¿sí? Dios mismo se interpone con su nombre, con su fama, con su reputación. Dios mismo se para ahí y se pone entre el traficante de información, el chismoso, el calumniador y la víctima, ¿sí? Así que es un tema muy solemne para que lo tengamos en cuenta, ¿no? A la hora de hablar de alguien, que es tan frecuente, uno sin querer menciona y habla de alguien. Hoy pasó incluso en el momento de la comida, estábamos con Sofía, que se volvió antes del merendero, de Simón Bolívar, y empezamos a hablar de una de las hermanas, ¿viste? Empezamos a hablar. Y en un momento, ¿viste? Me di cuenta, digo, no hablemos más porque no está presente, ¿sí? No está presente. Entonces, en todas las cosas tengamos muchísimo cuidado. Fíjate lo que el Señor mismo dijo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar, ¿sí? Te va a ir mejor si haces esto que si te pones a calumniar o a hacer tropezar a otro creyente. La segunda instrucción que encontramos dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Entonces debemos también investigar un poquito qué significa la palabra aborrecer, porque aparece mucho en la Biblia, ¿sí? Digamos que hay dos extremos del espectro. Uno es el amor y el otro sería el odio o el desprecio. ¿Dónde estaría aborrecer? Bueno, a mí me suena más como odio o desprecio. Pues no. Aborrecer es el punto en el que vos dejás de amar, ¿sí? Dejás de amar, ahí es aborrecer. Y de ahí ya viene una sucesión de hechos, de pensamientos y de sentimientos que después te va a llevar al odio y el desprecio, ¿sí? Pero aborrecer es dejar de amar. ¿Y amar cómo? Bueno, amar al prójimo, pues está hablando acá de tu hermano. ¿Cómo amo yo a mi prójimo? Después vamos a volver a esto, pero acá a los fines prácticos podríamos decir que la mejor forma que yo tengo de amar a otro creyente es aplicarle a ese creyente todas las instrucciones bíblicas que corresponden para el caso, ¿sí? ¿Cuál es la mejor manera que tengo de amar a otro creyente? Aplicar con esa persona todas las instrucciones que Dios me dé
o que estén indicadas para el caso. ¿Sí? A la primera que yo no actúo con él como Dios me dice que tengo que actuar, ya lo dejé de amar, lo estoy, ¿qué? Aborreciendo, porque lo amo menos o no lo amo en realidad. Y de ahí al desprecio o al odio ya está el campo libre, ¿viste? Ya está, ya agarraste la banquina, después podés terminar en cualquier cosa, ¿sí? Entonces, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón sería, no dejarás de amar a tu hermano cumpliendo todas las instrucciones que Dios tiene para él, ¿sí? Entonces, no dejarás de practicar todas las instrucciones de Dios respecto a tu hermano, ¿sí? Entonces uno se puede llevar muy bien con alguien, sentirse muy bien con alguien, pasarla muy bien con alguien. Eso no sería amar. Podemos tener momentos sociales fantásticos. Podemos comer juntos, podemos viajar juntos, podemos jugar al fútbol, podemos reunirnos acá, podemos visitarnos, ningún problema con todo eso. Pero amar al hermano es aplicar todas las instrucciones que Dios me dice respecto a él, ¿sí? Si no lo hago, no lo estoy amando, ¿sí? Y el mandamiento acá es amarlo, o sea, no aborrecerlo, ¿sí? Así que mucho para revisar en cada uno de nosotros, ¿sí? Recordemos que, como decíamos, el camino queda libre cuando dejo de amar. ¿Por qué? Porque después de lo que hay adentro, ¿viste? Pueden salir muchas cosas. Necesitamos ajustar nuestra forma de ver, de sentir y de pensar respecto al otro, ajustarlo, calibrarlo con la palabra de Dios, ¿entendés? Porque si no, le damos rienda suelta a lo que nos nace adentro, a los vestigios que quedan de la vieja naturaleza, ¿sí? Muy bien. Pero el pasaje dice algo más. ¿Recuerdan? Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino que razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, ¿sí? Entonces, el escenario acá es que la persona hizo algo indebido, hizo algo contra mí. Entonces, no lo tengo que aborrecer, lo tengo que amar. Pero amar lo que es cumplir las instrucciones de Dios. Y lo que tengo que hacer, la instrucción que me da acá, es razonar con esa persona. Es decir, interactuar con esa persona para demostrar y comprobar su error, ¿sí? Hacer la demostración y la comprobación de su error, ¿sí? No puedo decir, bueno, déjalo, o ya se le va a pasar, o bueno, es su problema, porque no lo estaría amando, lo estaría aborreciendo, ¿no? Entonces corresponde, por supuesto, en cuanto de mí dependa, ¿no? Porque a veces te encontrás del otro lado con el muro de Berlín, así no le entra bala, ¿no? Pero en cuanto de mí dependa, hacer la demostración y la comprobación del error. ¿Quieren ver un ejemplo de cómo se hace una demostración o una comprobación del error? Fíjate, Jesús estaba hablando con el sumo sacerdote y el sumo sacerdote mandó que le metieran un bife al Señor, ¿recuerdan? Y Jesús, ¿qué hace ahí? Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? ¿Sí? ¿Qué está aplicando acá el Señor? Está procurando que el sumo sacerdote o el soldado que le pegó tome conciencia de lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Y que eso se fundamente, ¿sí? Fundamente el juicio de valor por el cual terminó en que le metieron bife. ¿Está? Entonces fíjate cómo una pregunta y la oportunidad para que la otra persona reflexione y diga es la forma en la cual el Señor procuraba que esta gente compruebe su error o diga, bueno, pará, ¿por qué le estoy pegando a este tipo? ¿Sí? ¿Está?
Entonces, obviamente esto no es sencillo, porque cuando a uno lo hieren, lo ofenden, lo atacan, lo insultan, lo que sea, se dispara en nosotros una cantidad de emociones y una cantidad de cosas, ¿no? Entonces recordemos que la palabra de Dios nos dice que cuando nos encontramos en una situación en el cual nosotros estamos impulsados a reaccionar, tenemos que refrenar eso. ¿Recuerdan el proverbio? Te dice, si te invitan a comer y vos tenés hambre, ¿qué tenés que hacer? ¿Metele con todo? No. Pon un cuchillo a tu garganta, es decir, aunque tengas una necesidad y esté la mesa servida, para la moto, ¿sí? Entonces, un escenario cualquiera y yo tengo un gran impulso, para la moto. En el caso de la ofensa, el otro me ofende, ya me la dejó servida para que yo se la devuelva, pon cuchillo a tu garganta, procura razonar, comprobar el error de la otra persona. ¿Por qué? Pues si nosotros entramos en esa misma ira, en ese mismo enojo, la justicia de Dios no va a obrar. ¿Está? Muy bien. Entonces, fíjate cómo tendría que haber como un acto reflejo, como algo automático. Cuando recibimos una ofensa o un agravio, nosotros vamos a amar a esa persona, si no la vamos a aborrecer, y la vamos a llevar a las mitzvot, a las instrucciones bíblicas. Y yo automáticamente tengo que salir del enojo, de la ira, y actuar como actuó el Señor en esa ocasión. Fíjate que con otras palabras es lo mismo que dice Romanos. Amaos, habla del amor, ¿sí? Habla del amor, los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Te das cuenta? No ser perezoso y ser diligente en actuar como corresponde ante una situación de conflicto donde tengo que amar a la otra persona y razonar con él y comprobar el error, ¿sí? Entonces, confrontar con la verdad, usar las maneras de Dios, como lo hizo el Señor, no arruinar algo bueno que tengo que decir por decirlo de mala manera, no arruinar algo bueno por decirlo de mala manera, y bueno, si le sirve, comprobar el juicio, la opinión, fundamentar con lo que estuvimos viendo los domingos anteriores. ¿Se entiende hasta aquí? Otro pasaje que habla, viste que Levítico dijo, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Por ahí una traducción sería para no acarrear, para que no se aumente, viste, la mochila, la carretilla del pecado de él y que complica a todos. Y es lo que dice Santiago, ¿ves? Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, razonarás con él. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de la muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. No es que tapase el pecado, sino que se aligera la carga, ¿entendés? Y se deja de acarrear el pecado que generalmente produce más pecado, ¿sí? Ya casi terminando, llegamos al siguiente versículo de Levítico 19, donde dice, no te vengarás, ¿sí? La venganza. ¿Qué es la venganza? La venganza, de alguna manera, es cuando uno quiere que el otro guacho sienta lo mismo que yo sentí, que padezca lo mismo que yo padecí, ¿no? Y ahí ya entramos con un problema, porque ¿cómo mido eso? Si yo he recibido un dolor por la ofensa o por la agresión, ¿cómo hago para que el otro sienta lo mismo? ¿Cómo me meto en el otro? ¿Sí? ¿Cuánto dolor debo causarle para que experimente lo mismo que yo sentí? ¿Se puede encontrar esa respuesta fácilmente? No. Entonces ya se complica la venganza porque yo ya no voy a poder medir eso. Bueno, si me debe 5.000 pesos, que me pague 5.000 pesos y un 20% y la inflación de julio, no sé, lo podés calcular, ¿entendés?
Pero si lo que yo sentí fue vergüenza, ¿cómo hago para que él sienta la misma vergüenza que yo sentí o un poquito más? No lo puedo medir, ¿entendés? Entonces, si yo me meto en esa vía, ya no tengo forma de medir la severidad. Y si algo que yo no puedo hacer como creyente que sigue la justicia es excederme en el castigo. El castigo tiene que ser proporcional a la pena, a la culpa, al delito. ¿Está? Lo otro para preguntarse, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? Bueno, fulano me dañó, me hirió, me avergonzó. ¿Por qué yo necesito que él experimente lo mismo? ¿En dónde está mi complacencia? ¿Qué es lo que yo necesito de él? ¿Lo necesito a él? ¿Necesito que él sufra? O sea, ¿lo necesito a él para yo estar bien? La complacencia nuestra está en el Señor. La complacencia nuestra está en el Señor, no en que el otro sufra lo mismo que yo sufría, aunque lo pudiese medir. Nuestro bien está en el Señor, no en la otra persona. Por eso la venganza está prohibida, porque nunca voy a poder ser justo con la proporcionalidad del castigo y porque no corresponde que yo encuentre mi complacencia en que el otro sufra lo mismo. Mi complacencia está en el Señor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, todo esto. Tal vez puedo sacrificar, ¿no? Puedo hacer un sacrificio en pos de la paz. Y hay que pagar el sacrificio. ¿Y quién lo paga? Y por ahí lo tenés que pagar vos, ¿no? Por ahí corresponde sufrir el agravio. Va a corresponder razonar con esa persona, obviamente. Por ahí vas a tener que vencer el bien, con el bien el mal. Por ahí vas a tener que recurrir al modelo del árbol, ¿sí? Es decir, en vez de vengarte, lleva la situación a personas que te puedan ayudar, a una rama más gruesa que te pueda ayudar a sostener la carga o a manejar el problema. Y por ahí te va a tocar entregar el juicio al Señor y conformarte con eso, que no es poco. Por último, esto es hacia afuera, ¿no? Vengarse hacia afuera. ¿Y adentro qué pasa? Bueno, algo que no hay que guardar porque si no después explota. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Guardar rencor es como una redundancia, porque la palabra rencor significa en hebreo guardar. No guardes la guarda, no juntes mugre ahí adentro. Está prohibido guardar, ¿sí? El creyente que dice yo perdono pero no olvido, perdonó pero guardó. Está prohibido guardar. Está prohibido guardar, ¿sí? Guardar es tener rencor. Rencor es guardar, está prohibido. Y el último versículo o la última instrucción de este párrafo es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Es tarde para entrar con cosas rebuscadas, pero hay que explicarlo, porque ya dijimos que no es, bueno, yo me amo mucho, ¿se acuerdan que hablamos del amor? No es que, bueno, yo me amo, como me amo a mí mismo, así después lo amo a los demás, porque eso sería que yo estoy en el centro y yo soy la fuente y el eje del amor, ¿sí? No puede ser así, no puedo estar yo en el centro. El eje de la vida del creyente no es el amor propio, eso es mentalidad del mundo, ¿sí? Entonces el problema está en la redacción y en la traducción. El versículo, no vamos a leer todo esto, pero recuerden que en hebreo se lee de derecha a izquierda, entonces está abajo las palabras, en rojo leemos de derecha a izquierda, a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Entonces, ¿cómo se lee esto? Como yo, el Señor, a ti te amé.
amarás a tu prójimo como yo el Señor a ti te amé. O como yo el Señor te amé a ti mismo. O como a ti mismo yo el Señor te amé. ¿Sí? Esa sería una traducción adecuada. Es decir, tengo que amar a otro como el Señor me amó a mí. ¿Sí? La frase incluye al Señor. No es amarás a tu prójimo como a ti mismo, punto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo yo, el Señor, te amé. ¿Está? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? El que ama es el prójimo. Si ustedes leen la parábola del buen samaritano, que el Señor le explicó, le dice, ¿quién de estos les parece que fue el prójimo del que cayó? El que cayó, el que estaba en la mala, y ese tuvo un prójimo. ¿Quién fue el prójimo? El que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lo mismo que hicieron contigo. Expresa en otros la misericordia que Dios tuvo primero contigo. Él fue o él es mi prójimo. ¿Quién tuvo misericordia de mí? El Señor. Entonces el Señor fue mi prójimo. Y entonces yo tengo que ir a hacer lo mismo porque yo ya tuve el amor de mi prójimo. En resumen, la experiencia de ser amado por Dios es tu primer necesidad, tu primer necesidad. Solo así después podrás amar a Dios y mostrar misericordia con otros, es decir, ser tú el prójimo de alguien más. ¿Se entendió? Amamos a otros como el Señor, que nuestro prójimo nos amó primero. Queridos, seguimos caminando, mostrando a Cristo para que muchos más puedan venir al encuentro del Salvador por medio del mensaje y de los mensajeros, porque la gente primero recibe ¿a quién? Al mensajero, y después escucha el mensaje. Así que mostremos a Cristo en nuestro andar. Si hay alguien aquí o de los que nos ven en las pantallas que quisiera experimentar este amor de Dios y ser beneficiados con la misericordia con que Dios nos amó, ser libres de ese marido hostigador y esclavizante que es el pecado y la muerte, y vivir la verdadera libertad con que Cristo les hizo libre, hoy es la noche de salvación y de liberación, la verdadera liberación. Así que vamos a orar para que cada uno de los que esté aquí, conforme a lo que Dios le haya hablado, pueda presentarse delante de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas y abiertas delante de él. Y el Señor llama a que su pueblo viva en libertad, camine en fidelidad hacia el único a quien debemos esa fidelidad, ese amor. El pecado y la esclavitud y la muerte han, valga la redundancia, muerto para nosotros, queridos. Estamos para experimentar una relación amorosa, profunda, especial y única con Cristo, y Él pagó el precio para que eso sea una realidad. Si nunca antes le pediste perdón, si has pedido perdón pero estás en infidelidad, esta noche es para salvación, reconciliación, arrepentimiento, regreso, y poder andar en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar nunca más sujetos a yugos de esclavitud. Orá ahí al Señor y decirle: Dios, te vengo a pedir perdón. Confío en que Cristo pagó el precio por mi libertad, por mi perdón.
Quiero experimentar el amor y esa relación afectiva profunda y única que solamente con Él puedo tener. Acéptame. Vengo rendido a tus pies. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Señor les bendiga. Buena semana para todos.